Gracias a mi Dios por la vida, la salud que me concede. Muchas gracias le doy a mi Dios por despertarme en sus manos una vez más para poder hablar de su palabra, de su mensaje. Le pido primeramente que me dé de su gracia, me dé de sabiduría para poder hablar de su palabra. Entonces vamos a mirar la palabra, se encuentran en Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 3. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor. El título dice: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte el que aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y el hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba al hombre y a mujeres, y lo entregaba en la cárcel. Aquí, hermano, el Señor nos habla, hermano, de la persecución de la iglesia, hermano. La persecución de la iglesia, hermano, en este tiempo era terrible, pues, hermano. Todos sabemos que el primer discípulo que mataron los judíos fue Esteban, por orden de Saulo. Saulo aún todavía no conocía a Dios. Pero aquí, hermano, hay un misterio, hermano, de la palabra del Señor, hermano, que los advierte a los otros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios también, que el tiempo un día va a llegar también, hermano. Así como estamos viviendo estos tiempos, hermano, cuántos meses ya llevamos con la pandemia y no podemos reunirnos en la casa del Señor. Fíjese que más adelante, hermano, va a ser peor, porque vamos a tener que ser perseguidos también. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos firmes en el Evangelio? Ahora más aún que no los reunimos, no estamos constantes alabando al Señor, ¿cierto? Porque muchos lo vamos a enfriarlo, hermano, en este sentido estamos enfriándolo, hermano. Hay poca comunión en los hermanos, hay una poca dirección entre nosotros, hermano. Pero Dios sabe todas las cosas, hermano. Pero nosotros tenemos que estar atentos, hermano, a esto. El día de mañana, a lo mejor, como siempre hemos dicho, se van a abrir los templos. Pero no sabemos cuándo, ¿cierto? Y vamos a tener que salir a trabajar a la calle. ¿Ah? Porque para eso estoy acá yo, para predicar el Evangelio. Pero ¿y si somos perseguidos, hermano? Y si somos encerrados como Pablo, hermano, entraba en todas las casas, hermano, y arrastraba hombres, a mujeres, hermano, a niños, a que se le presentaba ahí, lo arrastraba y lo entregaba a la cárcel, hermano. Ahora usted también viendo las leyes, hermano, las leyes quieren prohibir el Evangelio, pues, hermano, quieren prohibir que nosotros prediquemos a Cristo crucificado. Entonces se vienen muchas cosas, hermano, a la tierra, hermano, pero Dios lo advierte en esta tarde que tenemos que estar preparados, hermano. Porque a lo mejor vamos a ser encarcelados. Dios sabe. Pero ahí tenemos que tener el cuero duro, pues, hermano, y decir que somos hijos de Dios, pues. Porque muchos se van a renegar contra Dios, muchos van a renegar contra Dios, hermano. No, yo no lo conozco, como Pedro, pues, hermano. Pedro era un discípulo del Señor, ¿cierto? Pero el Señor sabía que Pedro le iba a negarlo 3 veces, antes que cantar el gallo 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Pedro, pues, hermano? ¿Cierto? Por algo se lo está advirtiendo a nosotros, que a lo mejor nosotros vamos a pasar por el momento que pasó Pedro, pues, hermano. Tú eres igual a ellos, hablas el mismo idioma. Le decía a la gente a Pedro: no lo conozco, ¿no es cierto? ¿Y los otros? ¿Qué podemos decir en ese momento, hermano? No, yo iba a la iglesia porque me lleva mi mamá, no porque me lleva mi abuelito. No, hermano. En nosotros hay un testimonio propio en nuestras vidas. Hay un testimonio grande, hay un testimonio que nosotros podemos rectificar, que Cristo, hermano, ha hecho cosas grandes en nuestras vidas.
Pero íbamos a callar, hermano, en estos tiempos que vienen. ¿Ah? Dios lo está hablando a los otros, hermano. Una iglesia perseguida. ¿Ah? Saulo, hermano, Saulo era un hombre poderoso, pues, hermano. Pero tuvo que caer a las piernas, a los pies del Señor, pues, hermano. Cuando iba a Damasco, hermano, se le aparece el Espíritu de Dios, Cristo, pues, hermano. ¿No es cierto? Y cae del caballo junto a los otros hombres, los otros soldados. ¿Y por qué Pablo le dice, quién eres, Señor? ¿Acaso lo conocía Pablo al Señor? ¿Cierto? Ahí hay un misterio. Porque él cayendo al suelo y después tapándose la vista, él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice. ¿Cierto? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros de dónde estamos. Muchos los vamos a enfriarlo. Muchos, muchos, hermanos. Y hay muchos que están enfermos ya en estas cosas, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante, ¿cierto? Entonces Pablo decía, Saulo asolaba a las iglesias, mire, a lo mejor van a entrar a la iglesia, hermano, a nuestros templos, van a entrar la autoridad, los van a sacar, los van a golpear, a lo mejor los van a hallar los detenidos. Que Dios los ayude, hermano. Que Dios los ayude hasta el fin en el Evangelio. Fin en el Evangelio, hermano. Por eso lo habla a tiempo el Señor, los habla a tiempo. ¿Cierto? Y arrastraba a hombres y a mujeres, mire, y los entregaba a la autoridad. A la autoridad, y la autoridad que hacía, los mataba a los discípulos, hermano. ¿Cierto? Pero Pedro, hermano, cuando negó a Jesús, cuando lo negó porque él sabía, ¿qué es lo que dice? Perdóname, le dice. Perdóname, Señor. Pero que Pedro no lo quería negarlo, pero era una promesa de Jesús. Él pidió perdón y él se salvó. Pedro se salvó porque le pidió perdón a Dios. Y fue un gran hombre, Pedro, pues, hermano. Si cada predicación era 5.000 almas que se ganaba para el Señor. 5.000, 3.000 almas, hermano. Era un gran predicador. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que seamos un buen instrumento en las manos de Dios. Que seamos instrumentos en las manos del Señor para poder predicar el Evangelio. Ya tenemos un buen tiempo recorrido en el Evangelio. Ya tenemos unos buenos días, hermano, para predicar el Evangelio. Pero muchas veces no está ese tiempo para el Señor. No está. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Cierto? El trabajo primero. Preferimos el trabajo, hermano. Preferimos la familia primero ante Dios. O preferimos andar de viaje, hermano. Que Dios los ayude, hermano. El Señor va a venir. Y va a venir por un pueblo, hermano. Un pueblo que realmente le podamos adorar y bendecirle, hermano. ¿Cierto? Y Pablo, hermano, fue un gran hombre en el Señor. Un gran hombre, hermano. Un hombre convertido al 100%, hermano. Sufrió duras penalidades, sufrió muchas cosas, sufrió cancelamiento, sufrió golpes. Lo tiraron al desierto, hermano. Y nosotros no hemos pasado nada de eso, hermano, nada. No hemos pasado nada en el Evangelio nosotros, hermano. Nosotros vivimos una comodidad muy grande en el Evangelio. Con ir a la iglesia, con estar en la iglesia, basta y sobra. No, hermano, no es así. Hay que trabajar en la obra del Señor. Usted va a la iglesia, va al templo del Señor, va a aprender usted de la palabra de Dios. Se va a adoctrinar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar de esta grandeza que usted está recibiendo por el Espíritu Santo y poder hablar de la grandeza de Dios. Los cuesta, claro, los cuesta, hermano. Pero no los basemos a eso que los cuesta o que no entiendo. Todos entendemos, todos tenemos 5 sentidos. Gloria al Señor. Todos pues entendemos todas las cosas, hermano. Pero las cosas de Dios nos cuesta entenderlas.
Disculpe la manera que voy a hablar en este sentido, hermano. Pero los chismes lo entendimos de revés al derecho. Los chismes lo entendimos. Y lo vamos a comentarlo al otro. Y lo vamos a comentarlo acá. Eso entendemos. Pero no lo pasamos al entendimiento de la palabra del Señor. ¿De qué estará hablando el hermano Ibáñez? No, aquí no está hablando el hermano Ibáñez. Yo soy solamente un mocito, un instrumento en esta tarde del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Mire, ve, pues, hermano. Y vamos a llegar a esa persecución. Firme, hermano. Contra las iglesias que estaban en Jerusalén, en todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros no vamos a ser esparcidos, hermano? ¿Cuántos de nosotros no estamos desparciéndonos ya de las cosas de Dios? ¿Cierto? Hay muchos que ya lo estamos alejando desde las cosas de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos que buscarlo a Él, mirarlo a Él, por sobre todas las cosas. Todas estas cosas tenemos que estar más unidos. Todas estas cosas tenemos que estar más juntitos en el Señor. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que estemos en comunión del Espíritu Santo, hermano. Y Dios se agrada de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, cada uno de nosotros, hermano. ¿Ya? Ay, que yo no soy profesor. Ay, que yo no soy visitadora. No soy profesora yo. No, hermano. El puesto no sirve para nada. El puesto a usted no lo va a salvar. No la va a salvar el puesto, ni el carnet le va a servir. Si no lo hemos convertido al Señor de corazón. Y el que está realmente firme en el Evangelio, y el que está pasando estas penas, dice hermano, como decía Javier Vázquez, las penas del tacho, hermano, ese va al Señor. Por eso, hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante mirando al Señor. Solamente a Él. No mira al hombre. No mire la debilidad del hombre, hermano. Sino mira al Señor. Yo le doy gracias a mi Dios, hermano, por este mensaje. Me prestaron las manos del Señor, hermano, para poder hablar unos minutitos de la palabra de Dios. Y solo para Él, hermano, yo le brindo toda honra, toda gloria, desde hoy y para siempre.